Bueno, bienvenidas en este día a nuestro tercer día de la presentación del libro, de la lectura del libro Secretos de la Mente Millonaria. Hoy vamos a hablar sobre el patrón del dinero. Aquí les voy a compartir la pantalla. Ahora sí. Iniciamos la presentación. Bueno, entonces, vamos a hablar de la programación verbal. Ayer, espérenme, ya les mostré toda la presentación. Hay una cosa aquí rara es que es un poco lenta mi máquina y entonces yo le doy muchos. Bueno, ayer estábamos quedamos aquí. ¿Cuál es la programación que tenemos? Entonces, identificamos, porque hoy les muestro esta nuevamente porque vamos a desglosar estos modelos, la programación verbal, los modelos de referencia y no, vamos a hablar de esos dos, los incidentes concretos los hablamos mañana. Entonces, hoy vamos a hablar de la programación que traemos y vamos a hablar de la programación específicamente. Entonces, si recuerdan, ayer vimos que tenemos una programación que está basada en lo que escuchamos o escuchabas cuando eras pequeña, que es la programación verbal de todo lo que escuchabas. Los modelos de referencia es qué veías en tu infancia. Eso es básicamente lo que vamos a hablar hoy. Bueno, entonces, iniciamos con la programación verbal. Entonces, esta es la primera influencia que tenemos en este proceso de vida desde que nacemos. Aproximadamente todo se graba desde 0 a los 7 años, que es cuando nuestro cerebro es una esponjita y entonces se está grabando en el subconsciente absolutamente todo lo que oyes. Entonces, ¿qué oías en tu infancia sobre el dinero, la riqueza y la gente rica? Y es importante que hagas esa reflexión hoy porque basado en esa creencia es que actuamos. Y aquí yo recuerdo muchísimo, y hoy les voy a hablar mucho de mí, muchas veces escuché que se peleaba muchísimo por dinero, a pesar de que yo no crecí con tantas limitaciones, o tantas carencias, vivíamos relativamente bien, pero siempre había una pelea constante con mis padres por el dinero, o sea, todo era relacionado con el dinero y a mí me tocaron identificar muchas de estas frases. Por ejemplo, el dinero es el origen de todos los males. Y no sé si resuene contigo, pero es importante que empieces a escribir si el dinero es el origen de todos los males. O sea, si realmente te lo decían y tú crees que es así. Entonces, si tú has operado basada en este proceso, es importante que empieces a poner una información distinta en tu mente. Los ricos son avaros y mezquinos. ¿Cuántas veces te dijeron que los ricos eran malos, que todos los ricos eran perversos, o existe esa creencia de que los ricos pagan mal? Entonces aquí aquí en México hay un señor que es millonario y que la gran fama que tiene es que el señor es súper tacaño y que le paga muy mal a la gente, pero eso es una creencia, realmente eso no es cierto. Eso es una creencia que de afuera, que nosotros la asumimos y que si se relaciona con lo que nos decían en la infancia, pues bueno, ahí está la certeza de que las cosas son así. El dinero no crece en los árboles, creo que es la más repetitiva. No puedo ser rico y espiritual. Y esta, por ejemplo, me tocó trabajarla mucho y esa creencia es increíble porque, claro, tú ves a la gente que es muy espiritual, que dona dinero, dona tiempo y entonces se rapa la cabeza y anda descalzo y no compra cosas lujosas y o donan toda su fortuna porque hay muchos millonarios que se vuelven
demasiado espirituales y empiezan a donar todo porque ellos ya no necesitan dinero. Pero no es real, o sea, realmente si hay muchas personas que pueden ser, que tienen dinero y que también trabajan con la espiritualidad, entonces ahí es importante que tú tengas que identifiques si realmente resuenas con esta información o no. La felicidad no puede comprarse, es algo también que nos repiten mucho, o sea, el dinero no compra la felicidad, el dinero es malo, o los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Esa es otra creencia que traemos y que todas estas preguntas es importante que empieces a hacer un análisis de qué te decían en la infancia, que te sientes en la mañana y que empieces a escribir qué era todo eso que te decían en la infancia, que tú crees que es real y que a lo mejor eso te ha mantenido dentro del proceso de estancamiento, porque los mejores resultados frente al dinero de estas creencias es cuando no avanzas o te sientes estancada o tienes mucho dinero y de repente lo pierdes. Entonces ahí hay patrones que hay que identificar para cambiarlos. Todas las afirmaciones que oíste sobre el dinero permanecen en tu subconsciente. Y eso es importante que lo recuerdes siempre porque esa información está grabada. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Básicamente, los patrones que te van a ayudar a, a vas a identificar los patrones y vas a empezar a hacer los cambios necesarios para que imprimas una nueva información en tu subconsciente. Entonces, el principio de riqueza de hoy es cuando el subconsciente debe elegir entre emociones profundamente arraigadas y la lógica, casi siempre ganan las primeras, o sea, las emociones. Y en el libro hay un caso muy particular que habla de una persona que ganaba más o menos $800,000 al año consecutivamente, pero el señor no era rico porque todos esos $800,000 que ganaba, como llegaban, se iban. Entonces, cuando empezó a estar en este entrenamiento en vivo, porque T. Harv Eker tiene un entrenamiento, bueno, no sé si todavía lo haga, pero hace muchos años tenía un entrenamiento en vivo al cual asistían muchas personas, que son muchos de los testimonios que pone en el libro, y él decía que cuando empezó a trabajar con esta persona se dio cuenta que él asociaba que la mamá decía que los ricos eran malos y perversos, y entonces por ende, si él era la persona, el chico que ganaba los $800,000, pensaba, si él era rico, pues se iba a volver malo y perverso y la mamá lo iba a odiar. Y eso no era real. Entonces, cuando se dio cuenta de ese patrón, empezó a trabajarlo y a identificar que realmente eso no era cierto. Y la solución fue generar mucho más dinero, comprarle una casa, identificó que la mamá amaba Hawái, le compra un apartamento en Hawái y la manda de vacaciones a Hawái. Entonces, ahí la mamá es feliz porque él es rico y le da vacaciones y las cosas que le gustan, y él se volvió más rico porque entendió que no había ese temor. Entonces, a eso hace referencia este principio de riqueza. Muchas veces las emociones ganan a pesar de que creas que la lógica de las cosas es otra, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la reprogramación. La reprogramación de la que habla el libro habla de la importancia de tener conciencia. La conciencia es esencial y vital en este proceso, porque te va a llevar que es la conciencia, no puedes cambiar a menos que conozcas su existencia. O sea, la conciencia es darte cuenta de que tienes un patrón a cambiar. Entonces, cuando te das cuenta, automáticamente tu cerebro dice, aquí hay que hacer un replanteamiento de las cosas. Cuando tú haces conciencia ya es, digamos que un paso muy importante que estás dando para hacer el cambio. El siguiente paso es la comprensión. Entonces, entiende cuál es el origen de mi forma de pensar. Cuando tú entiendes cuál es el origen de tu forma de pensar, o sea, entiendes que realmente lo que te decían en la infancia no era real y entiendes que las cosas se pueden cambiar, entonces ahí es donde entra
esa posibilidad, cuando ya tienes conciencia y entiendes que no es real ese pensamiento del pasado, que no es real lo que te decían tus papás, entonces es el momento de generar la disociación. Entonces, la disociación es dónde estás hoy y dónde quieres estar mañana. La disociación es entender que hay patrones que te decían en la infancia de los ricos son malos y que eso no es real. Entonces, cuando tú entiendes que los ricos no son malos y que tú puedes llegar a ser rica, ese nuevo patrón de yo sí soy rica, yo sí puedo ser millonaria, entonces el cerebro va a entender que ya no tiene que volver a hacer esa referencia de que los ricos son malos. Y ahí empiezas, cuando tienes esa certeza y cambias esa creencia, pasas al reacondicionamiento, que es elegir en quién te quieres convertir. Entonces, cuando tú eliges en quién te quieres convertir, es la posibilidad de qué voy a hacer con el dinero cuando sea rica. O sea, si quiero ser rica, ¿qué voy a hacer con ese dinero? Y ahí es importante que realmente lo sientas. Cuando tú haces ese trabajo de sentir realmente que sí puedes ser rica, que ya no hay esos patrones mentales, que sí puedes tomar acción, que sí puedes tener éxito en lo que emprendas, entonces ahí es cuando esa reprogramación se genera. Si no lo haces, vas a seguir repitiendo los patrones que se repiten durante toda la vida. Y aquí es importante que empieces a darte cuenta de cuántas veces has tenido dinero y cuántas veces lo has perdido. Entonces, cuando tú haces esa recapitulación de toda la información y entiendes que realmente hay patrones por cambiar, te das cuenta que no es verdad. Aquí el libro hace un énfasis especial en no creas todo lo que te dice la mente. Y eso es real. O sea, no creas todo lo que te dice tu mente porque muchas veces, como hay una información grabada de la infancia, entonces tú actúas como el patrón que tienes grabado en el subconsciente. ¿Y cuál es la mejor forma de hacer el cambio? Empezar a generar unas nuevas afirmaciones, decretos y que las sientas, porque realmente cuando tú las sientes y sientes que el patrón cambió, entonces avanzas. Aquí vamos a ver la programación mental y la programación mental tiene que ver con la conciencia de cuando escribes todas las afirmaciones que oías sobre el dinero, la riqueza y los ricos. Aquí es muy importante que empieces a escribir. Yo te voy a hablar todo el tiempo de escribir, 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 porque cuando tú haces conciencia de que realmente esas afirmaciones que escuchabas de tus padres o de tus abuelos o de las personas de la escuela, donde estudiaste, bueno, de todas las personas con las que te rodeaste cuando eras pequeño, vas a darte cuenta que eso no es real. La comprensión es escribir cómo crees que hasta ahora han afectado a tu economía. Entonces, cuando tú identificas, haces conciencia de ese proceso mental en el que has vivido y entiendes que ya no suma a tu vida, entonces ahí es donde vas a generar esa disociación. Te das cuenta que esos pensamientos no son tú y que puedes ser distinta. Entonces, cuando tú asumes que realmente te quieres convertir en alguien más, haces una declaración y dices, decido adoptar nuevas formas de pensar que contribuyan a mi felicidad y mi prosperidad. Y recuerda que en el libro hay de esas declaraciones de poder donde yo te invito a que tú cierres los ojos y realmente sientas la frase que vas a repetir. Y otra de las recomendaciones es graba tu voz. Entonces, en el transcurso de estos días que vamos a estar conectadas, vas a encontrar muchas afirmaciones. En el libro hay afirmaciones y yo voy a descargar otras que te voy a compartir en estos días para que empieces a tener una serie de afirmaciones, decretos, que hagan y que si lo puedes visualizar, mucho mejor. La mente, el subconsciente, graba la información más profunda cuando ve las cosas. Entonces, cuando visualizas, entonces si visualizas y sientes esa declaración, es porque tu cerebro se está convenciendo de que sí puedes hacer un cambio.
porque muchas veces si lo hacemos en repetición como lorito, pues sí, lo repites, lo repites, pero no hay cambio alguno porque no hay conciencia. Entonces, aquí vamos a entrar a los modelos de referencia, que es la otra parte de la que vamos a hablar hoy. Los modelos de referencia son la segunda influencia. Y aquí es importante que tomes nota, que escribas cómo eran tus padres respecto al dinero. Y esto es básico y esencial porque los papás, y yo no lo creía, pero ahora he hecho mucho trabajo, o sea, llevo varios años haciendo trabajo profundo de sanación con mis padres, de identificar esos patrones que ya no suman, y cada vez me doy cuenta de más cosas, que incluso los padres son tan esenciales en el proceso de la economía en la que vives hoy, que es importante que hagas, uno, las paces con ellos, dos, que ya no creas que toda esa información que te dieron era real y que puedes hacer cambios en la medida que tú sanas tu corazón y que perdonas y que no hay culpa, porque esas son las emociones que nos detienen. Cuando tú tienes esa sensación de culpa, cuando haces las cosas, cuando, por ejemplo, si tus papás no administraban bien su dinero o lo hacían mal, eso es una influencia que está en ti. O sea, porque grabamos patrones en el subconsciente de lo que hacían nuestros padres. Entonces, por ejemplo, en mi caso, mis papás peleaban todo el tiempo y mi asociación era que yo no quería pelear, entonces era mejor no tener dinero. Y gran parte de mi vida fue conseguir mucho trabajo, trabajar y trabajar y gastarme absolutamente todo. Y yo me volví la más dadivosa en una época en la que me gastaba absolutamente todo, invitaba a todo el mundo a comer, a cenar, a viajes, porque yo creía que así ganaba como respeto, influencia, y eso no es real. O sea, todo era un trabajo muy emocional. Entonces, cuando te das cuenta que es importante que hagas ese proceso de sanación con tus padres, de darte cuenta lo que hacían, por ejemplo, si gastaban mucho o eran ahorradores, o eran hábiles inversores, o no invertían nada, o si eran disparejos, por ejemplo, en mi caso era una disparidad, uno de ellos gastaba muchísimo, o sea, se gastaba todo y el otro ahorraba todo, entonces no había una congruencia en su vida. Esa era la razón principal por la que peleaban, y lo más importante es que entiendas que esa situación que sucedió es de ellos. Entonces, cuando tú entiendes que esa situación ya no te pertenece, es cuando empiezas a hacer esos cambios. O sea, es importantísimo que hagas esa evaluación, que contestes cada una de estas preguntas, porque ahí está la respuesta a muchas de las formas como tú actúas hoy. Te preguntas también si asumían riesgos o eran conservadores, habían constantemente dinero o era escaso, llegaban con facilidad a, a, llegaban con facilidad o era una lucha conseguirlo, o sea, el dinero, era fuente de alegría o era causa de discusión. Por ejemplo, en mi caso, todo el tiempo era discusión por la plata, discusión por el dinero. Entonces, claro, creces como individuo y como casi que con odio con el dinero porque todo el mundo pelea por él. Y eso hace que tú te pelees con el dinero en el proceso cuando creces y en tu proceso de vida. Entonces, el poder de la intención, el libro también toca este tema, que es muy importante que detalles cuál es el motor fundamental para tener dinero. O sea, si el motor es la ira o la rebeldía, en mi caso había sido un proceso de rebeldía, de llevar la contraria de mis papás. Yo aquí tengo dos con los que me identifico mucho, y es la rebeldía y demostrar lo que vales. Entonces yo asumí, o sea, la rebeldía era en parte, uno de mis padres decía, no, es que uno no es nadie sin dinero. Y entonces, claro, yo asumía, no, yo sí soy alguien, aunque no tenga dinero. Y muchas veces viajé, hice muchas cosas sin dinero. Y ahí me demostré que sí se puede. O sea, viajé sin dinero, el dinero salía así de repente para cualquier cosa que yo quería hacer.
Y cuando tú tienes el poder de la intención, o sea, realmente quieres algo con el corazón, las cosas se dan, digamos que el universo confabula para que las cosas se den en tu vida. Así que es muy importante que tengas el poder de la intención. Este es un tema larguísimo, incluso hay un libro que se llama El poder de la intención de Wayne Dyer, y que él desglosa lo importante que es intencionar cada día o cada acto en tu vida. Hay algo que se llama la intención por segmentos, que es que cada acción que tú vas a tomar en el día, la intención es, o sea, le digas al universo, porque ahí es donde está la manifestación, cuál es tu intención con el dinero. Entonces, si tu patrón de referencia es la ira, la rebeldía, el resentimiento, la seguridad, la inseguridad, el miedo, muchas veces generamos dinero por miedo, porque nos vamos a quedar o cuando seamos viejitos sin dinero, muchas cosas de esas suceden, entonces el dinero se va muy rápido. Por eso, la, el principio de riqueza aquí dice, si tu motivación para adquirir dinero o éxito procede de una raíz no productiva como el miedo, la rabia o la necesidad de demostrar lo que vales, el dinero nunca te reportará felicidad y el dinero no se va a quedar contigo, porque el dinero se va a ir. O sea, el dinero es digamos que es un resultado de lo que tú estás haciendo constantemente. Y si tú no tratas bien al dinero, el dinero no se va a querer quedar contigo. O sea, suena chistoso, pero es así, o sea, el dinero sale, o sea, o recibes mucho dinero y si tú no estás conscientemente de qué quieres hacer con ese dinero, el dinero se va a ir muy rápido y entras de nuevo en escasez. Entonces, ahí es donde está la magia de empezar a trabajar con, espérate que me devolví, ya, con el dinero. Entonces, ¿cómo cambias el modelo de referencia? El modelo de referencia se da cuando haces conciencia sobre, considera la forma de ser y hábitos de tus padres en relación al dinero. Cuando tú haces esa conciencia de que ellos actuaban con lo que tenían en ese momento, que ya no te corresponde a ti, eh, no te corresponde seguir cargando toda esa creencia que ellos tenían. Y ahí en el libro hay algo muy curioso que nos pasa en la actualidad y es que habla de que había una señora, no me acuerdo quién era, pero bueno, que acostumbraba siempre cortarle los redondeles al jamón. Eso nos pasa hoy con el pan. Y vemos personas que le quitan las orillitas al pan. Y cuando le preguntas, ¿por qué lo haces? Ah, porque mi mamá lo hace. Y le preguntas a la mamá, ah, es porque mi mamá lo hacía, o sea, la abuelita. Y la abuelita, ah, pues porque mi mamá lo hacía. Entonces, realmente ahí demuestras que son patrones que se vienen haciendo y que muchas veces no sabes por qué lo haces, pero tú lo replicas. Entonces, cuando tengas esa conciencia de saber que la información que tenían tus padres era lo que correspondía en ese momento, pues ahí no va a haber problema porque ya tú sabes que si ya no le quieres cortar los lados, los bordes al pan, pues ya te lo comes normal y sin culpa y sin creer que estás desobedeciendo una tradición de la familia. O sea, simplemente tienes la conciencia de que las cosas tú empiezas a moldearlas a tu forma y a tu gusto, como tú quieres ver. Entonces, la comprensión es, escribe qué efecto han tenido en tu vida financiera. O sea, cuando tú entiendes que esto ya no suma, o sea, esa relación que tienes con la información de tus padres ya no te suma, entonces te la vas a quitar con la disociación. Ves que es algo que aprendiste y que no eres tú. Que tú ya puedes ser distinto. Entonces, cuando tú entiendes que eso ya no te pertenece, que se lo vas a entregar a tus papás, que los dejas allá quieticos y les vas a agradecer a tus padres porque te enseñaron, porque la persona que eres hoy, gracias a ellos, eh, tienes la vida que tienes hoy. Entonces, es importante que lo veas por el lado positivo y no por el lado de la recriminación, porque cuando tú, y ahora es importante que no
vayas a ir a reclamarle a tus papás, ¿por qué me educaron así? ¿Por qué me dijeron esto si eso no es real? No, simplemente ellos vivieron su proceso y ellos trabajaron con la información que tenían en ese momento. Entonces, antes agradece y bendice esta información, esta posibilidad de que tienes hoy para hacer un cambio de vida, de identificar que ya ese patrón de la infancia ya no te pertenece y se los entregas a los padres. Cuando tú haces ese acto de entregar sin culpa y los perdonas por todo lo que haya sucedido, ahí es cuando realmente viene la sanación de tu patrón financiero y empiezas a tener una nueva vida. Se genera la disociación y empiezas a tener una declaración. Lo que tomé como modelo era la forma de actuar de ellos. Ahora yo decido la mía. Y creo que esa era la última. Ah, sí, esa era la última. Entonces, eh, no sé si tienen, tenemos unos minuticos todavía. Si tienen preguntas, dudas. Yo tengo el libro, voy un poco atrasada, está bien. ¿Quién es el autor del libro del poder de la intención? Ah, Wayne, ay, no me acuerdo cómo se escribe. Wayne, no. Se los pongo en el chat de Instagram porque no me acuerdo. Bueno, entonces, me encantaría que ahora tenemos muchas personas conectadas y si quieren abrir su cámara, si no tienen dudas, preguntas que han descubierto, me encantará tomarles una foto, si quieren prender su cámara para la foto, porque ayer lo iba a hacer y se me olvidó. Entonces, y si me quieren etiquetar en las redes sociales, hoy se me olvidó poner mi nombre en la presentación, @AngelaMariaCoach, por si me quieren etiquetar en Instagram y yo las reetiqueto para que hagamos una sinergia de, de seguirnos y de estar ahí conectadas en Instagram. Bueno, sonrían. A ver si me da con las dos manos. Bueno, muy bien. Entonces me encanta. No sé si tengan dudas, preguntas, cómo vamos hasta el momento, eh, qué han descubierto, qué patrones han tenido. Tenemos 4 minutos, así que si quiere alguien decir algo, escribir en el chat, pues bienvenido. Porque sí, me parece muy interesante empezar a conocer como qué tanto ha influido, qué descubrimientos has tenido y si tienes ajás. Yo le llamo a los ajás como esos momentos de, como de los, cuando nos cae el 20 en Colombia, que es, me estoy dando cuenta de muchas cosas que realmente no entendía por qué sucedían. Entonces, cuando te das cuenta de estas situaciones, pues es un gran avance en tu vida. Entonces, no sé, si quieren, ay, me salí. No, ya. Exactamente. Gracias, Claudia, que escribiste Wendy, el poder de la intención. Así es. Gracias por compartirlo. Es que no me acordaba, no es tan fácil de escribir. Bueno, no me acordaba cómo se escribía, para no escribirlo mal. Entonces, bueno, me encantará saber cómo se han sentido. Escriban en el chat. Me encantará hacer un día de compartir, pero cuando se animen a hablar, para conocernos más y que hayan avanzado. Mañana vamos a trabajar porque es importante hacer cambios en el patrón del dinero para que ya el lunes empecemos con los archivos de riqueza. Entonces, bueno, me encantó verlas, me encantó saludarlas y si tienen dudas, preguntas, aquí estamos, me los dejas en el chat de Telegram para que los respondamos por allí. Entonces, bueno, fue un placer. Espero que hayan descubierto muchas cosas con la información de hoy. Obvio, por eso es importante leer el libro, porque hay mucha información relevante dentro del libro, ejemplos, las afirmaciones, y bueno, ahí vamos integrando todo poco a poco. Entonces, bueno, fue un placer verlas. Feliz noche y nos vemos mañana a las 9. Bye.